Buenos días. Hoy nos hemos reunido en este Salón del Trono del Palacio de la Asamblea para conmemorar el 47 aniversario de la Constitución española, un pilar que ha guiado nuestra convivencia, nuestras libertades y derechos y el compromiso de las instituciones con los ciudadanos. El acto se ha iniciado con la interpretación de la pieza musical Preludio de Fritz Kreisler, interpretada por Inés Otaola Santos, alumna del Conservatorio Profesional de Música de Ceuta Ángel García Ruiz. A continuación vamos a ver un breve vídeo recopilatorio de algunos momentos de ediciones anteriores. Toma la palabra, en primer lugar, la excelentísima señora delegada del Gobierno en Ceuta, doña Cristina Pérez Valero. Buenos días a todos y a todas, señor presidente, señor comandante general, autoridades civiles y militares, amigos y amigas todos. Este año nuestra Constitución cumple 47 años, convirtiéndose en la más longeva de nuestra historia. La Constitución de 1978 fue fruto de un pacto de convivencia que ha permitido la estabilidad constitucional y la expansión de derechos durante todos estos años de vigencia. Un pacto fruto del consenso parlamentario que existió a la hora de elaborar el texto de nuestra Carta Magna, que la ciudadanía española ratificó por una abrumadora mayoría. Hoy, más que nunca, debemos recordar que nada fue gratis, que nuestra democracia no es una democracia otorgada, sino que es el resultado de la decidida y mayoritaria voluntad de la ciudadanía española. Nuestra Constitución contiene una concepción moderna de los derechos y un papel de los poderes públicos en la defensa de la libertad y de la igualdad, que inspira nuestras normas jurídicas. No obstante, ello no es óbice para reconocer la necesidad de promover algunas reformas constitucionales, formuladas desde un gran acuerdo político que fortalezca todavía más los derechos y libertades fundamentales, especialmente de aquellas minorías y de las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás. Todas estas propuestas y reflexiones no ponen en ningún caso en cuestión a este texto. La única Constitución democrática de nuestra historia, elaborada desde el pacto y el consenso, cuya vigencia ponemos hoy en valor, debemos festejar con ello este éxito colectivo. Celebramos también este año los 50 años de democracia. España está conmemorando medio siglo del inicio de su transición a la democracia. En 1975, nuestro país comenzó un largo y difícil camino para recuperar la libertad. Hoy, 50 años después, estamos recordando el inicio de ese logro que dio paso a un país próspero, plural y democrático, en el que nos hemos convertido en un orgullo para todos y todas. Me gustaría hacer un llamamiento a la unidad, a la convivencia,
a la fortaleza democrática, a esa fortaleza democrática de las instituciones frente a la polarización y la tensión política actual. Nuestra Ley de Leyes es el marco normativo que ha garantizado el Estado social y democrático de derecho. Un Estado democrático de derecho estable y que ha permitido la mayor época de paz y prosperidad en España. Nos ha posibilitado a construir un espacio de encuentro común en el que aunar un gran proyecto colectivo y al tiempo reconocer y garantizar las diversidades y diferencias que conforman nuestro país. En definitiva, la Constitución vino a traer la modernidad a nuestra nación. En estos años, el sistema democrático ha ido conformando en la sociedad española unas pautas de comportamientos vinculadas al diálogo, a la crítica, pero una crítica constructiva y a las decisiones compartidas, reconociendo a los ciudadanos una serie de derechos fundamentales y libertades públicas y que son el fruto de este trabajo en democracia. Esto ha venido a fortalecer el sistema como garante de la paz social, la convivencia y el desarrollo de una España plural de la que hoy disfrutamos. Perdón. Y es que la Constitución ha permitido el progreso en todos sus ámbitos, un crecimiento económico, un desarrollo social, una igualdad y un pluralismo, hechos que merecen un reconocimiento colectivo. Seguir apostando por el futuro es necesario y hace falta un espíritu generoso y voluntad de pacto, concordia y, cómo no, lealtad, como el que demostraron aquellos que alumbraron la Carta Magna. La Constitución es el momento común, es un monumento común más grande de nuestra historia, que hizo posible ese deseo de libertad tan esperado, equiparándonos así con los principales países del mundo, en los que la convivencia democrática forma parte de lo cotidiano y es la única herencia fiable y duradera para nuestras futuras generaciones. Nuestro texto constitucional es fruto del verdadero patriotismo y ha demostrado que es perfectamente compatible proteger las diferencias entre los distintos territorios que componen nuestra nación y, al mismo tiempo, establecer marcos comunes que fortalezcan una España democrática, donde a nadie se le niegue su perspectiva y que nos pone de acuerdo en lo fundamental, ya que refrendamos que las identidades suman y conviven, no confrontan. Hoy, 6 de diciembre, queremos una vez más defender este gran pacto, teniendo claro que estos años bajo su paraguas han sido los mejores de la historia de nuestra nación, los más prósperos y, sobre todo, los más libres. En 1978, los ciudadanos manifestaron su voluntad de abrir una nueva etapa, de vivir bajo un sistema diferente, de contar con vías para mostrar su opinión y de tomar parte en los destinos de nuestro país. Durante estos años, la realidad social de nuestro país ha cambiado. Afrontamos nuevos retos, también de nuevos desafíos, que necesitan respuestas acordes a las nuevas generaciones, estas que han nacido en la España constitucional y que tienen sus propias aspiraciones y preocupaciones. Y ese espíritu de consenso colectivo debe ser la guía para que sepamos adoptar las mejores decisiones, de modo que la Carta Magna siga siendo el referente normativo de nuestra convivencia, el marco jurídico territorial en el que nos encontramos todos y en un espacio de consolidación de todo lo alcanzado, resaltando el bienestar común y, en especial, el de nuestra juventud, para que las actuales y futuras generaciones vean no solo a la Constitución como una herencia de ese pasado, sino como el horizonte de sus aspiraciones para una vida mejor. Mi deseo es que sigamos avanzando juntos. Todos sumamos, mejorando las vidas de los españoles, respetando los derechos y libertades de todos los ciudadanos, garantizando la convivencia y la fortaleza democrática de nuestras instituciones. En definitiva, celebremos nuestro Estado de Derecho. Sigamos creciendo juntos, manifestando nuestro compromiso. Compartamos esa conmemoración solemne en el aniversario de nuestra Constitución. Hoy, día 6 de diciembre, y como allá en el año 78, sigamos construyendo historia de la que todos y todas podamos sentirnos partícipes y orgullosos. Feliz Día de la Constitución a todas y a todos. Muchísimas gracias.
Acabamos de disfrutar de la pieza musical Danza Española número 1 malagueña de Pablo Sarasate, interpretada de nuevo a la perfección por Inés Otaola Santos. Muchas gracias. Seguidamente, el excelentísimo señor presidente de la ciudad, don Juan Jesús Vivas Lara, intervendrá para finalizar este acto institucional. Señora delegada del Gobierno, señor comandante general, señoras y señores miembros del Gobierno y de la Asamblea de la ciudad, señora senadora, señor senador, señora presidenta de la sección sexta de la Audiencia Provincial, señoras y señores representantes de distintas entidades y comunidades de la sociedad ceutí, señores jefes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Efectivamente, la Constitución ha cumplido 47 años. Ha cumplido 47 años la obra más determinante de la historia contemporánea de España. Ha cumplido 47 años una obra que nos ha permitido el mayor periodo, el más prolongado periodo de estabilidad, progreso y libertad que hemos conocido. Es bueno recordarlo, pero también es bueno saber que nada es gratis. También es bueno saber que no fue fruto de la casualidad, que no fue un hecho fortuito, que concurrieron tres factores que me parece que fueron decisivos al respecto. El primero de ellos, la voluntad, el deseo de una sociedad que quería zanjar las heridas del pasado, que quería acabar para siempre con las dos Españas, esa que de manera tan magistral como amarga describieron Goya y Machado, de una sociedad que quería olvidar para no olvidar. Una sociedad que quería mirar hacia adelante para construir juntos y unidos un futuro mejor, de ilusión y de esperanza. En segundo lugar, unos actores políticos de una categoría excepcional que supieron interpretar lo que la sociedad demandaba,
y llevarlo a la práctica. Y en tercer lugar, tampoco podemos olvidarlo, el esfuerzo de quienes nos precedieron. Y digo nos precedieron porque yo, por razones de edad, tuve la oportunidad de votar la Constitución. No creo que haya muchos aquí que puedan decir lo mismo. Tampoco es ningún mérito. Es cuestión de edad. Pero no me puedo olvidar de quienes nos precedieron. No me puedo olvidar de nuestros padres, del enorme esfuerzo que hicieron, dando lo mejor de sí, a base de mucho sacrificio y de mucho sudor, para que, llegado el momento, nosotros, en 1978, pudiéramos elegir el camino de la libertad sin ira. No nos podemos olvidar de ellos. Y no nos podemos olvidar, como decía, de unos actores políticos de categoría excepcional, porque además de saber interpretar y aplicar lo que la sociedad española demandaba, le dieron forma a un pacto de reconciliación nacional que deslumbró al mundo. Nos dieron a conocer la mejor versión de la política, esa que consiste en dialogar y acordar entre diferentes. Inventaron el consenso. Hasta el 1978 y la transición democrática poco se hablaba del consenso. En aquella época era la palabra más repetida, hasta el punto de que se asocia la transición democrática con el consenso. ¿Y en qué consiste el consenso? Pues consiste básicamente en ceder. ¿Ceder para qué? Ceder para el bien común. ¿Ceder para qué? Ceder para que el resultado del acuerdo sea de todos y de nadie en particular. Y así consiguieron lo que consiguieron. Y debo decir que no fue fácil tampoco. No lo tuvieron fácil. Fueron objeto de muchísimas presiones, de muchas incomprensiones, incluso algunos de entre sus propias filas los calificaron de traidores, pero se mantuvieron firmes, no se doblegaron, eligieron, aun cuando no fuera lo más cómodo, el camino que más convenía a España. Han pasado 50 años y creo que ya nadie, o casi nadie, les niega el coraje y la valentía. Han pasado 50 años para que tengamos que añorar su altura de miras. Y del consenso, unos pilares que creo que siguen teniendo plena vigencia. Creo que sigue teniendo plena vigencia este modelo de convivencia, en virtud del cual en el pueblo español reside de manera exclusiva la soberanía nacional. Este modelo de convivencia que tiene como piedra angular del mismo y de la Constitución la unidad de la nación española como patria común e indivisible de todos los españoles. La corona y la monarquía parlamentaria, el estado de las autonomías, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la igualdad en derechos, deberes y obligaciones sin ningún tipo de discriminación, la solidaridad como cauce para la cohesión social, para la cohesión social y territorial, la división de poderes, la independencia de la justicia y el imperio de la ley, igual para todos, la única capaz de establecer la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Principios y valores que creo que son fundamentales, importantes en toda España. Pero creo que Ceuta tiene una relación especial con la Constitución. Creo que esos principios y valores, algunos de los mismos, en Ceuta adquieren el rango de trascendentales. Trascendentales como casi en ningún otro lugar de nuestra geografía. Y es fácil de entender, porque la Constitución está hecha para afrontar retos y dificultades. Y aquí retos, desafíos, condicionantes, dificultades, los hay. También una realidad apasionante.
Pero estos retos, estos desafíos, estos condicionantes no tienen parangón en el resto de España. A lo que ya sabemos, porque repetimos muchas veces, de la extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la escasez de recursos naturales, se le une el que somos la única frontera terrestre de Europa en África, se le une el discurso de aquellos que nos quieren dividir y enfrentar por aquello a lo que no tenemos ni debemos renunciar, el origen, el credo, la cultura, y se une la geopolítica formando parte del paisaje como algo cotidiano. Ante esta realidad tan compleja, tan singular, tan exigente, surgen una serie de necesidades que en nuestra ciudad tienen el carácter de condiciones vitales para su existencia, condiciones vitales para su estabilidad. Condiciones vitales, 3 en concreto, que encuentran en la Constitución su principal respuesta y amparo. 3 en concreto: la protección de nuestra integridad y soberanía, la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles en calidad de vida y bienestar, y la convivencia. 3 condiciones vitales que encuentran en la Constitución la respuesta. Permítanme que haga al respecto algunos breves comentarios. Respecto de la integridad y la soberanía, creo que no hay ninguna duda. La clave, la piedra angular de la Constitución es el establecimiento de la indisoluble unidad de España. Y no cabe la menor duda de que Ceuta, lo vuelvo a decir, es España hasta la médula, por los 4 costados. Se mire por donde se mire. Lo avala la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. No nos podemos cansar de repetirlo, porque afirmarlo se traduce en confianza. Confianza en el futuro de Ceuta, confianza en el porvenir de las generaciones futuras, confianza para vivir, para innovar, para invertir, para crecer. Confianza en esta tierra maravillosa. Por tanto, no nos podemos cansar de repetirlo. En cuanto a la segunda cuestión, la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles, pues también es un mandato constitucional. La Constitución establece la obligación que tienen los poderes públicos de velar por un equilibrio territorial justo, de velar por la cohesión territorial, de atender a los hechos diferenciales, y para hechos diferenciales el nuestro. Por tanto, un mandato constitucional que creo solamente puede llevarse a cabo a través de la solidaridad y que se debe de concretar en una política de Estado decidida, enérgica, continuada en el tiempo. Una política de Estado que creo tiene que estar basada en 5 ejes. El primero, un plus de esfuerzo para garantizar una presencia vigorosa del Estado en Ceuta. Una presencia vigorosa en las áreas de defensa, de seguridad, de educación y de sanidad. Y para garantizar que la calidad de los servicios y suministros que tienen los ceutíes sea equivalente a las que tienen el resto de los españoles. En segundo lugar, incentivar, por razón de los condicionantes que aquí tenemos, incentivar la actividad económica, la generación de empleo y la residencia. En tercer lugar, favorecer una conectividad de calidad con la península, a través de las comunicaciones, tanto marítimas como aéreas. En cuarto lugar, contar con una frontera que funcione conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea. Y en quinto lugar, también de una manera absolutamente necesaria e importante,
promover con cuantos recursos sean necesarios la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el acceso a la vivienda. Solidaridad como mandato constitucional y solidaridad también para dar la debida respuesta al fenómeno migratorio. Un fenómeno migratorio que no podemos olvidar se tiñe de manera dolorosa, casi diaria y dramática con ese drama irreparable e insoportable de la pérdida de vidas humanas. Y un fenómeno migratorio que no se puede tratar al margen de la solidaridad. Solidaridad para que los efectos del fenómeno migratorio sean atendidos por todos, porque se trata de un asunto de todos, no solo de las fronteras terrestres o marítimas. Solidaridad para que Ceuta no tenga que cubrir una cuota de acogida que multiplica por 25 a la media nacional. No es solidario, no es justo desde la perspectiva de los valores constitucionales y no es sostenible. Y la tercera cuestión, la convivencia. La convivencia tiene un categórico respaldo en la Constitución desde el momento que dice que todos los españoles somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones, al margen de cualquiera que sea el credo, la raza o el origen o la cultura de cada uno. Ese es el soporte. Pero yo no puedo dejar de pasar la ocasión para decir que no es solamente un asunto jurídico, no es solamente un asunto político. En Ceuta la convivencia tiene mayor trascendencia porque la convivencia en Ceuta nace del corazón de los ceutíes. Nace de la voluntad de los ceutíes de llevarse bien, en paz y armonía, de la voluntad de los ceutíes de conocer al otro, de comprender al otro y de querer al otro. Tiene el soporte de la Constitución, pero tiene la enorme fortaleza del corazón de los ceutíes, que es ese corazón, son los ceutíes lo que han hecho de la convivencia un patrimonio inmaterial del que nos sentimos orgullosos, que nos enriquece y distingue como pueblo. Estas son las tres condiciones vitales desde mi modesto punto de vista para Ceuta. Pero creo que hay una cuarta, que no está explicitada en la Constitución, pero que forma parte de su espíritu, y es la lealtad institucional. Sinceramente creo que ante una realidad tan compleja, tan singular, tan exigente como la nuestra, la lealtad institucional es una obligación. Pero además de ser una obligación, resulta que es fructífera, es fecunda. Lo dice la experiencia, lo acreditan los hechos. Sin lealtad institucional no hubiera sido posible afrontar unas crisis que hemos vivido y que, como otras veces hemos comentado, nos pusieron el alma en vilo y el corazón en un puño, de mucha envergadura. Y sin lealtad institucional no hubiera sido posible tampoco avanzar como Ceuta está avanzando en esas líneas estratégicas a las que antes me refería. Por tanto, una obligación inexcusable. Pero también debo decir que no corren buenos tiempos para la lealtad institucional. También debo decir que no todo el mundo la entiende. También debo decir que no es fácil nadar contra corriente, que no es fácil en los tiempos que corren abstraerse de ese ruido que todo la abarca, de ese ruido que no sabe, que no entiende de razones de Estado y que no atiende tampoco a ninguna excepción. No es fácil, pero creo que merece la pena abstraerse del ruido. En Ceuta es una obligación. Merece tanto la pena que si resulta que no se puede, es preferible, es mucho mejor echarse a un lado antes que dejar arrastrarse por la corriente. Esto tiene que ser el camino además a seguir. Es absolutamente necesario,
porque la obra no está terminada, las estrategias están definidas, pero queda mucho trabajo por hacer y no lo podremos hacer si no es a través de la lealtad institucional, del sentido de Estado, de la responsabilidad y de la generosidad. Sin eso no se podrá conseguir esa Ceuta próspera, estable, dinámica, moderna, cohesionada, de todos y para todos, que los ceutíes merecen. Creo también que la conquista de la libertad casi nunca es gratis. En nuestro caso, en el de nuestra democracia, tampoco. En nuestra democracia, la libertad pagó un alto precio. El precio que pagaron las víctimas del terrorismo con sus vidas y con su sangre. En un día como hoy no las podemos olvidar. En un día como hoy tenemos que refrendar nuestro compromiso de secundar la todavía y siempre legítima aspiración de las víctimas de memoria, dignidad y justicia. Yo sigo creyendo que el armazón es eficaz. Yo sigo creyendo que los cimientos son los necesarios para afrontar el futuro. Pero tampoco puedo negar que hay veces que se dicen que se respetan los principios y valores de la Constitución cuando en realidad no se respetan. Y voy a poner algunos pequeños ejemplos. Creo que no se puede decir que se respeta la Constitución y, sin embargo, se niega la diversidad. Se niega la diversidad en su amplio concepto, la diversidad territorial, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, incluso hasta la diversidad en el sentimiento de pertenencia. No se puede, porque la diversidad, antes que ser un enemigo de la unidad de España, la diversidad fortalece a la unidad de España. No se puede decir que se defiende la Constitución y uno utiliza, manipula la solidaridad en función de fines partidistas, electorales o de cualquier otra índole. No es posible. No se puede decir que se defiende la Constitución y uno establece prejuicios en función del credo, del origen o de la raza. No es constitucional. No se puede decir que se defiende la Constitución y no se respeta la independencia de la justicia o se cuestionan las resoluciones de jueces y magistrados. No se puede decir que se defiende la Constitución y se ponen las instituciones al servicio de los partidos, de tal manera que son los partidos los que le marcan la pauta a las instituciones. Eso no es constitucional. Y desde el punto de vista del espíritu de la Constitución y de la transición democrática, no se respeta cuando se rompen puentes y se construyen muros. No se respeta cuando el argumento está sustituido por la consigna. No se respeta cuando el debate está sustituido por la bronca. No se respeta cuando el entendimiento lo sustituyen los bloques. No se respeta la Constitución y no es bueno, porque todos salimos perdiendo. Cuando estas cosas ocurren, pues resulta que la verdad entra en crisis, resulta que el populismo sustituye y desplaza a la centralidad, la sociedad se polariza y lo peor de todo, crece el número de personas para las que la democracia es indiferente. Por tanto, yo creo que también es hoy un día apropiado para reflexionar acerca de esto y para decir qué podemos hacer para que estos riesgos desaparezcan. Yo creo que está en manos de todos. Desde luego yo lo que sí quiero transmitir es mi convicción, mi deseo y mi esperanza de que la sociedad española nunca deje de apreciar
la luz que alumbró la transición democrática, que la sociedad española nunca deje de apreciar los principios y valores que configuran nuestra convivencia en paz, en libertad y en democracia. Y con este deseo, con esta esperanza termino. Lo hago desde aquí, desde la sede que representa a todos los ceutíes, que representa el corazón de un pueblo noble, leal, diverso y que lleva en el ADN el patriotismo. Por llevar en el ADN el patriotismo termino también, como todos los años, compartiendo con todos ustedes un ¡viva España, viva la Constitución, viva Ceuta, viva el Rey!